7 de la mañana, 35 minutos. Seguimos conversando con los candidatos a la presidencia de la República y es que queremos conocer, bueno, cómo van sus estrategias. Hoy está con nosotros Roy Barreras. Candidato, buenos días. Hola Daniela, buenos días. A Nicolás, a todo el equipo, a los televidentes, y podemos decir buenos con esta tragedia que enluta Colombia, los muchachos, los soldados que pierden la vida sirviéndole a la patria, que a veces somos tan ingratos con ellos. Una bendición y una solidaridad a sus familias y el deseo de que se recuperen los heridos lo más pronto posible. Sí, señor, una dolorosa noticia con nuestros héroes de la patria. Bueno, candidato, es la primera vez que hablamos después del 8 de marzo. ¿Qué reflexión ha hecho tras esos resultados de la consulta Frente por la Vida? Hay que recordar, sacó una cifra pues inferior a esos 2 millones de votos que usted buscaba. ¿Qué reflexión ha hecho después de esa jornada electoral? Una cosa muy curiosa, Daniela. Yo he ganado desde el 2006 hasta el 2026, en los 20 años de trabajo político, todas mis elecciones. Y gané esta consulta. Nuestra consulta sacó 600.000 votos, los mismos votos que sacó Claudia López. Pero como usted bien dice, el resultado fue muy inferior al esperado. Lo que significa que la atracción de los polos magnéticos, de los extremos, la polarización de la que tanto hemos hablado con preocupación en estos días, sigue siendo la que domina el escenario de la mayoría de los colombianos. Y se acaba de ratificar en las últimas encuestas. Claramente las fuerzas que tienen alguna posibilidad hoy de pasar a segunda vuelta son las fuerzas de los extremos. Pero esa fractura nacional que a mí me preocupa, Daniela, porque finalmente yo quiero decirle, yo no tengo nada que perder. Lo que perdí lo perdí hace 20 años, que se llama la tranquilidad, cuando me metí en este oficio, y hoy quiero hablarle con toda franqueza a Colombia. ¿Qué me preocupa, Daniela? Creo que cualquiera de los dos extremos que ganara, como he dicho tantas veces y quiero advertirlo hoy, significaría una fractura del país. Y esa fractura del país hace que cualquiera que gobierne no tendría condiciones de gobernabilidad, entre otras cosas para poder avanzar en las soluciones que requieren los colombianos. Pero esa condena al extremismo y a la fractura no es inevitable. Le quiero contar esto. En los comentarios de los medios de comunicación y de los encuestadores se habla del porcentaje eventual que sacan los candidatos mayoritarios, pero hay 41 millones de colombianos habilitados para votar en el nuevo censo electoral. Cuando usted suma en la última encuesta la intención de voto de quienes van punteando, del senador Iván Cepeda, 35%, que equivale a cerca a 8 millones de votos, de Paloma Valencia, que equivale a cerca a 5 millones de votos, su 22%, del señor de la Espriella, que con su 15% suma más o menos 3 millones y medio de votos, eso le da 16 millones y medio. 24 millones de colombianos van a votar, el 58% de ese 41 millones. ¿Dónde están los otros 8 millones? 16 ya decidieron votar, 8 millones no han decidido votar. Son los televidentes de Caracol, es la gente que nos escucha. Esos 8 millones de colombianos pueden decidir un presidente que sea capaz de unir a Colombia y que no la fracture. Sí. Colombia no ha decidido presidente todavía, faltan 2 meses. Y yo creo que hay que hacer la campaña para intentar evitar esa fractura nacional. Sí, candidato, antes del 8 de marzo lo vimos a usted reunirse con distintos grupos políticos de peso en regiones, liberales, integrantes del partido de la U, incluso con las cabezas de los principales sindicatos del país. ¿Usted por qué tal vez siente que ese apoyo o esa fuerza no se vio reflejada de la manera que usted esperaba el 8 de marzo? Bueno, no, es evidente, Nicolás, no es que lo sienta. Realmente las estructuras políticas no deciden ni han decidido nunca presidente. Yo lo dije antes de la elección. La elección presidencial es fundamentalmente de opinión. Y la opinión hoy en la democracia, en el mundo, es fundamentalmente emocional. ¿Cuáles son las emociones que guían a las mayorías? El miedo, la rabia, el odio, también la esperanza. Pero no son los argumentos, no son las cifras, no son los números. De esta amable entrevista salgo a un debate sobre la inequidad en la Universidad de los Andes. Y allí hay claramente lo que hay que hacer para sacar a los colombianos de la pobreza. Pero no son esos números los que deciden a los colombianos para votar. Son las emociones, la gente que le tiene miedo a un gobierno de la izquierda o de Iván Cepeda, y la gente que le tiene miedo, yo entre otras, al regreso de una fuerza de extrema derecha que niega los derechos, que es capaz de reprimir a los jóvenes que protesten, que nos devuelva a una época oscura de paramilitarismo, de masacres, del Aro, de la Rochela. A mí no se me pueden olvidar los 6.402 falsos positivos,
ni el silencio cómplice frente al señor Salvador Arana o al señor Jorge Noguera. Eso es lo que esconde esa derecha que quiere devolvernos al pasado, incluyendo, por supuesto, al simpático candidato a la vicepresidencia, que siempre fue de derecha. Y yo le digo a esos 8 millones de colombianos, el centro sí existe, a pesar de que lo han querido invisibilizar, de que han dado inclusive la orden de no votar por nosotros, pero esos 8 millones de colombianos deben salir a votar por el que quieran, no por mí, por el que quieran. Voten por un cambio que sea un cambio seguro y que genere confianza y una al país. Todavía podemos evitar esa fractura nacional, pero el centro no está ahí en la fórmula de Oviedo y de Paloma. Aunque le pongan una pijama rosada, eso no es cambio, eso es derecha, ha sido siempre. Yo le pregunto, Nicolás, a los 7 millones de colombianos de la plebitusa, ¿se acuerdan los que marcharon conmigo defendiendo el plebiscito por la paz? Aquellos a quienes nos derrotaron con el rayo homosexualizador. Esa es la ideología que negó los derechos de la comunidad LGTBI, que dijo inclusive que eran un peligro, una amenaza, que los niños no podían estar cerca, que había una ideología de género. Con ese argumento delirante, que se iban a volver gays, derrotaron la paz. Esos 7 millones de colombianos, muchos de ellos hoy ingenuamente piensan que el centro está allá. No, ese no es el centro, esa es la derecha, ese es el uribismo, eso es lo que significa el pasado. Yo estoy seguro que el próximo presidente tiene que salvar el cambio, pero un cambio seguro, un cambio que recupere confianza, que reactive la economía, porque Nicolás, Daniela, televidentes, si no reactivamos la economía, no tenemos recursos para seguir aliviando la deuda social. El gobierno ha avanzado en el subsidio a 3 millones de ancianos, 3 millones de colombianos salieron de la pobreza, ahora hay más cupos en la universidad gratuita, por supuesto que se ha cerrado la herida social, pero así como han salido 3 millones de la pobreza, faltan 16 millones por salir de la pobreza. 2,5 millones de mujeres en el campo están en pobreza extrema. Hay que avanzar en el cambio, Candidato. pero eso requiere plática. Y si no se reactiva la economía, no tenemos con qué seguir pagando la deuda social. Y eso se llama, Daniela, recuperar la confianza. ¿Un gobierno extremista recupera la confianza? Lo dudo. Y sobre todo un gobierno que no sea capaz de recuperar el control del territorio y la seguridad nacional. Candidato, le quiero preguntar ahora por algunos movimientos o reuniones. Es que recuerdo que semanas atrás, si no estoy mal, fue en un congreso en Cartagena, donde usted decía que después de esa jornada del 8 de marzo que vivimos, buscaría un acercamiento o una reunión con el presidente Gustavo Petro. ¿Sigue con esa intención? Y si es así, ¿qué ha pasado? ¿Se logró concretar ese encuentro? No, Daniela, yo no estoy buscando una reunión con el presidente Petro, entre otras cosas porque yo sí creo que hay una prohibición de participación en política, aunque parezca evidente que no se cumple. El presidente Petro, que ha cambiado para bien la política colombiana, lo quiero decir con claridad, ha habido avances. La gente a veces, sobre todo en la derecha, no comprende por qué tiene 50 o 52% de popularidad. Este es un hombre que le ha hablado a los pobres, a los desvalidos, aunque sigan siendo pobres, raro, muchos ¿no? de ellos sienten que hay una voz que lo reconoce. Es raro, pero le quiero decir esto, Daniela, a pesar de la prohibición de hacer política, el presidente Petro, como es evidente, prohibió votar por mí, lo que me pareció pues un acto, digamos, inesperado, por decirlo menos. Pero yo no creo que él deba decidir y deba participar activamente. Si el presidente Petro, en el momento en que quiera, como ha hecho en estos años, como hizo hace 5 años, cuando fue a mi apartamento aquí a buscarme para que le ayudara, me llama, estaré siempre atento al llamado del jefe del Estado. El jefe del Estado es el de todos los colombianos. Me merece respeto. Y yo, por supuesto, estaría atento, pero yo no estoy buscando esa cita. Sí, no, candidato, le quiero preguntar entonces por argumentos que usted ha presentado en distintos debates, incluso en distintas entrevistas, y es que el futuro presidente de este país está en el espectro de la centroizquierda. ¿Usted no cree que tal vez si se adhiere en este momento a la campaña de Iván Cepeda, se pueda materializar esa idea del pacto histórico que es ganar en primera vuelta? Y se lo pregunto por su fuerza y el apoyo político que usted trae. Pues muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. Sí, es cierto que 600.000 colombianos votaron esta consulta a pesar de la prohibición expresa del presidente Petro de votar por mí. Pero, sin embargo, le quiero decir esto. Es evidente que los directivos de la campaña de mi compañero en el Senado, Iván Cepeda, han decidido una ruta más cerrada, más sectaria, han sido, digamos, muy agresivos, inclusive con quienes tenemos derecho a expresar esta opinión. Yo dije hace 10 meses, lo quiero decir hoy en Caracol de nuevo, el próximo presidente de Colombia debe ser progresista, hay que avanzar en el cambio.
este sigue siendo el tercer país más inequitativo del mundo. Tenemos una cifra que a la gente seguramente le parezca aburrida, pero 0.89 es el Gini de la tierra en Colombia, la pobreza rural, los terratenientes, es decir, los campesinos no tienen tierra y el que la tiene, el 50% de ellos no tiene título. Hay 28 billones de pesos, que es lo que vale esa tierra, que no está conectada con el crédito. Entonces el campesino no puede sacar un crédito para poder mejorar sus condiciones. Todo eso hay que corregirlo, eso se hace con el corazón en la gente más pobre, en el campesinado. Eso es lo que ha dicho Petro y eso me parece que hay que defenderlo. Pero eso no significa que la campaña de Iván Cepeda esté abierta a quienes como nosotros. Yo tengo origen liberal, yo nunca he sido de izquierda. Cuando me buscó el presidente Petro con Iván Cepeda, los dos llegaron a mi apartamento hace 5 años. Hicieron un pacto con nosotros. Dijeron, usted como es de centro liberal, venga, nos acompaña para tener un gobierno de centro izquierda. Usted recuerda, Nicolás, el país también. El primer año fue así, fue un gobierno de centro izquierda. Cuando yo posesioné al presidente Petro en la Plaza de Bolívar, le dije, delante de todos, el gobierno que inicia debe ser para todos los colombianos, para todas las colombianas, no para un sector que ganó. Hoy, inevitablemente, la polarización parece que fractura el país y que se quiere gobernar, tanto en un extremo como en el otro, solo para un sector y no para Colombia. Y a mí me parece que eso no es lo que Colombia necesita, al contrario. Me preocupan 2 cosas fundamentalmente, las digo con franqueza aquí en Caracol. Primero, esa fractura nacional que haría un gobierno ingobernable, con represión de un lado o con parálisis económica del otro. Pero también me preocupa que hay muchas zonas del territorio que están bajo el control de grupos ilegales. Mire, esta mañana, seguramente ustedes escucharon, uno de los rescatistas campesinos que ayudó a rescatar los heridos de nuestros soldados en Leguízamo dijo una cosa que no puede pasar desapercibida. Dijo, no, es que aquí los que mandan son los comandos de frontera, el señor Araña. Y afortunadamente, dijo ese campesino, el pueblo está mejor, Leguízamo está mejor y la gente está contenta porque el señor Araña es el que manda en este pueblo. Si el señor Araña es el que manda en el pueblo, el señor Araña va a mandar sobre las elecciones. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme en el acuerdo del Teatro Colón para escribir en muchas partes que no se puede hacer política con armas. Yo creo que todos los candidatos, lo quiero decir hoy, todos, sin excepción, tienen que descalificar la presión en los grupos ilegales sobre el derecho legítimo y libre del voto. No pueden los señores Arañas en todas partes de Colombia decidir a punta de fusil el destino de los colombianos. Bueno, pero no me quedó claro, ¿se adhiría a la campaña de Cepeda o ya lo descarta, va solo hasta primera vuelta? No, yo voy a primera vuelta. Yo creo en lo que estoy diciendo. Mire, estoy aquí, Nicolás, solo, acompañado solo de la verdad, sin maquinaria, sin la estructura poderosa del gobierno, sin las maquinarias de los partidos políticos, a quienes también les mando un mensaje, los conozco bien. Cualquiera que pretenda gobernar necesita tener gobernabilidad en el Congreso, pero dejen el afán, que están saliendo en estampida para donde Paloma, dejen el afán. Primero, para ser práctico, no saben quién va a ganar. Segundo, es bastante probable, y es lo que yo quiero en mi corazón, que el próximo gobierno sea un gobierno progresista. No salgan en estampida, esperen, ¿cuál es el afán? Ahora, los partidos políticos no son los definitivos para ganar elecciones presidenciales, pero son indispensables para aprobar las reformas sociales y para tener gobernabilidad. Si no, no se puede avanzar en el cambio. Así que se queden tranquilos, que los valoren en su poder. Han sido unos cambios enormes en los partidos políticos. Todos perdieron, Nicolás. Todos perdieron. La política está cambiando. No son las maquinarias las que deciden la presidencia. Bueno, candidato, gracias por estos minutos. Es usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Feliz día para todos.